Hola a todos, vamos a seguir con nuestro curso de conexidad. Quiero empezar recordando el último teorema que probamos. Acuérdense que tenemos que las siguientes son equivalentes, que el espacio sea conexo, que los únicos abiertos y cerrados sean al mismo tiempo, abierto y cerrado, sean el vacío o el total, y que no existe una función continua y suprayectiva que vaya de X al espacio 0,1 con la topología discreta, al cual denotamos como 2. ¿Ok? Entonces lo vamos a usar y por supuesto yo creo que la parte roja es la que vamos a usar más. Entonces acordémonos de esto y ahora sí empezamos con los teoremas de hoy. Entonces el primero dice lo siguiente. A ver, teorema. Este teorema, si X es conexo y F es una función continua y suprayectiva, continua y suprayectiva de X a Y, entonces Y es conexo. O en otras palabras, la imagen continua de un conexo es conexo. Ok, la prueba es más o menos fácil. A ver, la hacemos. La prueba. Entonces, queremos probar que Y es conexo. Y entonces, pues vamos a decir, pues suponte que tienes una función, sea G, una función que vaya de Y al 2. Otra vez voy a poner aquí que el 2 es por definición el espacio 0,1 con la topología discreta. Nada más para recordar. Entonces suponte que tomas una función continua. Y lo que hay que ver es que esta función no es sobre, ¿no? Porque hay que probar que no existe una función continua y sobre de y al 2, ¿ok? Y es muy fácil porque entonces dices, pues considera la función primero f y después g, y esa función es una función que sale de x y va al 2. Y como la composición de funciones continuas es continua, pues tenemos que esta composición es continua. Pero además X es conexo, ¿no? Entonces, como X es conexo, este, esta composición no puede ser sobre, ¿no? F seguida de G no es sobre. Y ustedes saben que si la composición no es sobre, eso implica que la segunda no es sobre, ¿no? Entonces, por lo tanto, G no es sobre y eso termina la prueba del teorema, ¿no? ¿Está bien? O sea, mm, no es sobre, por lo tanto G no es sobre. Porque si G fuera sobre, entonces la composición sería sobre. ¿Ok? Bueno, y eso ya termina, pues entonces por lo tanto Y es conexo. Pues sí, era muy fácil, ¿no? Este teoremita, pero bueno, lo recordamos. Si tienes un espacio conexo y una función continua y sobre, entonces Y es conexo, es decir, la imagen de espacios conexos es conexo. Ajá, ese es el primero. A ver, pues vamos a hacer otro teorema. Este se llama el lema de la flor, le dicen muchas gentes, ¿no? Entonces dices, si tú puedes escribir a X como la unión, digamos, en un conjunto de índices de unos X alfas, donde para cada alfa en el conjunto de índices X alfa es conexo y además tienes que la intersección de los X alfas es distinto del vacío,
entonces X es conexo. A ver, entonces otra vez, este se llama el lema de la flor. Por acá voy a hacer un dibujito. Entonces, ¿qué dice? Dice, si X es la unión de una familia de cosas conexas, cada una de ellas conexas, que tienen un punto en común, todas ellas, entonces el espacio es conexo. Y uno lo piensa más o menos así. Dices, ah, mira, aquí está como el X, digamos, X alguno, X alfa, aquí está otro, no sé, no voy a pintar muchos, pero el espacio se ve como una florecita de cosas que, por cierto, tienen solo una pieza, ¿no? Este, por ejemplo, pues sería solo de una pieza y así sería uno de los pétalos. Este, y bueno, y la intersección, ¿qué es esto? Sería como, no sé, como el centro de la flor. Entonces, si tienes estos X alfas, cada uno conexo y que se intersectan, entonces la unión es conexa. Sí, o sea, el espacio se ve como una florecita. Y por eso le dicen el lema de la flor. Y también la prueba debe ser muy fácil. Chin, a ver, perdón. Entonces, ponemos aquí prueba. La prueba también debe de ser muy fácil porque dices, pues a ver, primero que nada, como la intersección es distinto del vacío, usted puede tomar un punto, digamos, P0 en la intersección de los X alfas, ¿no? Pues ahí hay alguien. Entonces lo tomo y digo, pues a ver, considere usted una función que vaya de todo X al 2 continua. Y otra vez hay que ver que esa función no es sobre. Y entonces tomamos bueno, si no, a ver, entonces para cada alfa en alfa, para cada alfa en lambda, perdón, tomamos pues, f restringida a x alfa, que sería una función que va pues, de x alfa al 2. Y bueno, como la f es continua, pues ya sabemos nosotros por alguna cosa que probamos hace mucho tiempo, que cuando la restringimos al x alfa, esta es una función continua. Ajá. Pero yo sé que esta cosa es conexa. Entonces, como es continua, yo sé que esta no es sobre, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces uno dice, ah, bueno, pues no es sobre, entonces tiene que valer, ¿cuánto vale, no? A ver, entonces vamos a ver cuánto vale. Por cierto, recuerde usted que P está en el X alfa, porque el P0, ¿no? Porque está en todos los X alfas, y entonces pues está en particular en este, y entonces pues me fijo cuánto vale f de p, ¿sí? Y entonces f de p tiene de dos sopas, o es cero o es uno. Pero si es cero, entonces esta función ya toma el valor cero, y no puede tomar ningún otro valor, ¿no? Porque si tomara el otro valor, el uno, ya sería una función sobre. Entonces, lo que quiero decir es que entonces podemos concluir que para todo punto en el X alfa, f de X vale lo mismo que f de p. Que ya dijimos, f de p puede ser cero o uno, ¿no? Y entonces, ¿qué acabamos de probar? Que f restringido a X alfa no es otra cosa que la constante, que creo que denotamos así, no es otra cosa que la constante f de p. ¿Sí? Ok. Y eso fue para todo alfa. O sea, si en todos los X alfas vale la constante f de p, entonces ya podemos concluir que f es la constante f de p, ¿no? Pues sí, pues en todos los X alfas vale f de p y f de p cero, perdonen ustedes, f de p cero nunca cambia, ¿no? Es el mismo número siempre, o cero o uno. Y entonces, ¿qué acabamos de probar? Pues que esta es la constante f de p, por lo tanto, f no es sobre, ¿no? Porque ya toma o un valor o el otro. ¿Sí? ¿Está bien?
Bueno, pues ya está eso. Y bueno, vamos a ver el siguiente teorema. A ver si lo puedo escribir aquí. Este, el siguiente dice que, lo siguiente, a ver, entonces teorema. El siguiente dice que si tú tienes, si A contenido en Y es conexo, por supuesto con la topología, perdón, si A contenido en X es conexo, por supuesto con la topología que hereda de X, entonces, entonces, este, para todo B tal que A está contenido en B y se queda en A cerradura, se tiene que B es conexo. Y de una vez le ponemos aquí en particular, la cerradura de A es conexo. A ver, aquí dice que cualquier cosa que esté entre un conexo y su cerradura también es conexo. Y entonces la forma más popular en que se aplica este teorema es cuando dices, tengo un conexo, si lo cierro, sigo siendo conexo, ¿ok? Bueno, y entonces eso cómo se prueba, pues la prueba también es más o menos fácil. A ver, prueba. Y otra vez, pues empezamos con una función que vaya de B en el 2 continua. Y otra vez hay que probar que no es sobre. Y entonces para probar que no es sobre, pues hacemos las siguientes observaciones. A ver, la primera observación es que B se puede escribir como A cerradura intersección B, ¿no? Acuérdense que B está contenido en A cerradura, entonces pues esta contención se da y la de al revés, pues como B está contenido en una cerradura, cuando intersectas B con la cerradura, pues lo que tienes es B. Bueno, esa igualdad es cierta. Pero entonces uno recuerda, ¿cómo se calcula la cerradura de algo en un subconjunto? Pues acuérdense, es cerrar en el grande y luego intersectar con el chiquito. Entonces esto lo puedo escribir como A cerradura en B, ¿no? O sea, es la cerradura de A en B, porque acuérdense que B también es un espacio, ¿no? Que, que tiene su topología. ¿Ok? Bueno, y entonces ahora sí, después de que hicimos esa observación, hacemos la siguiente. La siguiente es que, pues si yo agarro F y la restringo a A, pues obtengo una función que va del A al 2, y como ya dijimos hace rato, la restricción de funciones continuas también es continua. Pero yo sí sé que A es conexo, entonces como yo sí sé que A es conexo, tengo que entonces, como pues pongo aquí, ¿no? Como A es conexo, pues F restringido a A no es sobre. O en otras palabras, pues lo voy a escribir aquí, F de A, pues es un subconjunto propio del 0,1. Ajá, es un subconjunto propio del 0,1. Y ya acabé. ¿Por qué? Porque entonces nada más observo lo siguiente. A ver, F de B, que se calcula como, fíjense en esta de acá arriba, puedo en lugar de poner B, pues pongo a lo que es igual, es F de A cerradura en B. Ajá. Y entonces esto es por cierto, este es un subconjunto de B, ¿eh? Entonces sí le puedo aplicar la función original. Ajá. Entonces está bien y digo, pues acuérdese usted que la función es continua, entonces la continuidad me dice que puntos cercanos van a dar a puntos cercanos, o escrito con símbolos, puntos en la cerradura de A van a dar adentro de la cerradura de F de A. Y ahora recuerdo que de aquí, F de A, ¿dónde está metido?
Este f de a, pues es una cosa que vive en 2, ¿no? ¿Sí? O sea, todos f de a vive en 2. Y 2 tiene la topología discreta, entonces cualquier cosa es abierta o cualquier cosa es cerrada. Y entonces dices, ah, pues como estoy en la topología discreta, esto es lo mismo que f de a, ¿no? Porque f de a en particular es cerrado, entonces es igual a su cerradura. Es cerrado, recuerden, porque como 2 tiene la topología discreta, cualquier cosa es cerrada, ¿ok? Y entonces dices, ah, pero pues esto ya arriba dije que es un subconjunto propio del 0,1. Y entonces f de b, pues no puede ser so. O sea, f de b no llena todo, no llena estos dos puntos y por lo tanto f no es sobre y eso termina la prueba de este teorema. ¿Sí? Y bueno, entonces la clase de hoy fue muy cortita, porque supongo que no quiero hacer nada más. Mañana les hago más teoremas de conexidad, pero entonces a ver, si quiero hacer unas observaciones antes de irme. Este, este es bien importante, ¿eh? O sea, bueno, todos son bien importantes, vamos a recordarlos. Ahora ya sabemos que la imagen de un conexo es conexo. El lema de la flor que dice que si X se puede escribir como una unión de conexos que tienen un punto en común, entonces eso te da un conexo. Y el último dice que cualquier cosa que esté entre un conexo y su cerradura también es conexo, como dijimos hace rato, en particular la cerradura de un conexo también es conexo. ¿Ok? Bueno, y entonces, no, bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? A ver, de una cosa rara que sea conexa. Un ejemplo con dibujito, ya después de eso nos vamos, perdonen ustedes. Un ejemplo con dibujito. Y entonces considere usted los parejas en R2 que son de la forma X, seno de 1 entre X, de tal manera que X está, digamos, en el 0, y para que nos quede bonito el dibujo, digamos 1 entre 2pi, ¿no? Cerrado. Eso es un subconjunto de R2. Ajá. Y entonces lo podemos cerrar en R2 y ponerle la topología que hereda de R2 y a ese espacio le llamamos X, ¿no? Déjenme hacer un dibujito y entonces, pues a ver si uno recuerda más o menos cursos de cálculo, esa función es más o menos así. Ahora voy a poner por acá los ejes. No, perdonen ustedes, déjenme poner por acá los ejes. Por aquí voy a fijar, no sé, el 1. Por acá voy a fijar el -1. Pinto dos líneas auxiliares. La línea horizontal que pasa por 1, por el punto 0,1, la línea horizontal que pasa por el punto 0,-1. Y si se acuerdan, bueno, esta es, de hecho, aquí adentro, estos puntos son los puntos que están en la gráfica de la función, a ver, lo voy a poner por acá, de la función f de x igual al seno de 1 entre x, ¿no? Que de sus cursos de cálculo todo el mundo sabe que la gráfica de esa función es una cosa así. Bueno, como no lo restringí este intervalo, en 1 entre 2pi tendría seno de 2pi que es 0. Entonces en algún lugar empiezo por aquí, en 0. Ese sería el punto 1 entre 2 a la pi, y entre 2pi, perdón, y entonces, si se acuerdan de sus cursos de cálculo, esta función va como así, así y así, y empieza a oscilar infinitamente. Chin, ya mi dibujo no me salió tan bien, pero así infinitamente, y se va pegando aquí, ¿no? Chin, qué feo está mi dibujo. Bueno, espero que todo el mundo esté de acuerdo. Y eso sería el conjunto sin tomar la cerradura, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, y cuando tomo la cerradura, ¿qué más gano? Pues a ver,
uno se puede más o menos convencer fácilmente que cuando cierras ese conjunto en R2, además obtienes esta línea, ¿no? ¿Sí? La línea vertical que va del 0, -1 al 0,1. Y entonces la pregunta es, ¿qué onda con ese X? ¿Es conexo o no es conexo? Pues bueno, a ver, pues voy a decir un par de cosas. Sí está claro que estos son los únicos puntos que están en la cerradura. ¿Por qué no? Porque dices, a ver, voy a primero argumentar por qué son estos los únicos puntos que están en la cerradura, ¿ok? Este, Fíjense que, por ejemplo, un punto de por acá, pues no está en la cerradura de la viborita esta roja. ¿Por qué? Pues porque le puedes dar una vecindad que no toque a lo rojo. Igual a estos puntos de por acá, no sé, le puedes dar una vecindad ahí chiquita. Sí está bien a todos, ¿no? O sea, pues ahí se ve, ¿no? Que cualquier punto que no pinte rojo se le puede dar una vecindad. Ya puse varios. No voy a poner muchos más, pero no es muy difícil. Y estos sí están en la cerradura porque de hecho, pues cualquier vecindad que te tomes de uno de estos puntos, pues sí va a tocar a la viborita esta roja, ¿no? Acuérdense que esta viborita sigue y sigue y sigue y sigue y se va como acumulando en esta línea. ¿Sí? Más o menos. Bueno, entonces eso ya está. No sé, voy a quitar algunos de estos, nada más para que no se me pongan en mi dibujo. Entonces ese es el X. Y entonces la pregunta para ustedes es si es conexo o no es conexo. Fíjense que X, cuando yo lo vi la primera vez, dije, pues X consta como de dos partes, ¿no? Esta parte, la de la viborita, pues, y ya no voy a pintar mucho más. Esa es una parte, y la otra parte es como esta, ¿no? ¿Sí está bien? Pues yo lo veo como, o sea, yo cuando lo veo digo, pues consta como de dos partes. Y dijimos que los conexos solo tienen como un cacho, ¿no? No los puedes dividir en dos cachos. Pero acuérdense que la parte importante era que estos dos cachos estaban separados. O sea, algo no es conexo o algo es disconexo si consta de dos partes bien separadas, ¿no? Y este espacio, aunque consta de dos partes, pues no parecen muy separadas, ¿no? No parece que los puntos de por aquí se puedan separar de los puntos de la viborita, ¿no? Porque hay puntos de la viborita que van a estar cada vez más cerca y más cerca de estos puntos de esta línea roja. Bueno, entonces ya después de que hicimos todo eso, dices, bueno, aunque esta cosa parece que tiene dos partes, resulta que esas dos partes no están separadas. Entonces lo que yo digo es que X es conexo. Yo digo que X es conexo. ¿Y cómo lo pruebo? Pues es muy fácil ya con todos estos teoremas que tenemos. Fíjense, por su tarea, el intervalo este es conexo, ¿no? Porque acuérdense que su tarea decía que cualquier intervalo de los reales era conexo. Entonces, este es un conexo, ¿sí? Ahora, acuérdense que, bueno, vamos a tratar de decir un par de cosas. Pues a ver, uno podría definir una función, digamos, h, que va, a ver, la voy a poner de otro color, h, que va del intervalo 0, 0 era abierto, 0, 1 entre 2 pi cerrado a R2, y que la función fuera pues h de x fuera igual a x, seno de 1 entre x, ¿sí? Y entonces dices, ¿qué onda con esta h? Pues yo digo que h es continua. Y lo voy a decir así rápido, y ahí ustedes lo hacen en su casa con calma. Acuérdate que una función que entra a un producto es continua si solo si es continua coordenada a coordenada, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces, seguida de la primera proyección y seguido de la segunda proyección es continua. La primera coordenada es la identidad, ¿no? Pues a x lo mandas a x. Y la segunda entrada es a x, lo mandas al seno de 1 entre x. O sea, la segunda entrada es esta función de acá arriba, ¿sí? A x lo mandas al seno de 1 entre x.
Y ustedes saben de sus cursos de cálculo que esta de acá es continua si x es distinta de cero, ¿no? ¿Sí está bien? Es continua. Y entonces, pues eso nos dice automáticamente que esta h es continua, ¿sí? Entonces, esta función es una función continua. Entonces manda conexos a conexos. O sea, su imagen tiene que ser un conexo. Pero ¿quién es su imagen? Pues su imagen, como lo pueden ver acá, es exactamente el conjunto que está debajo. Ay, chino, quería poner eso. Su imagen de H es exactamente este conjunto que está ahí, ¿no? O sea, de hecho, si a ese conjunto, pero ahora sí lo voy a poner, si a este conjunto le llamamos A, o sea, si a este conjunto rojo, antes de tomar la cerradura, le llamamos a ver, lo voy a poner así, a este conjunto rojo le llamamos A, entonces estoy diciendo que X es A cerradura. Ok, entonces, ¿qué tenemos ahora sí? Tenemos que H es una función continua. ¿Quién es la imagen de H? Ah, pues la imagen de H es A, ¿no? La imagen de H, ay, lo volví a escribir mal. 0 abierto, 1 entre 2 pi cerrado. La imagen de H es A. Y entonces, por lo que probamos hace ratito, tenemos que, si H es continua, entonces, y esta es la imagen, entonces tenemos que A es conexo, ¿no? La conclusión sería que A es conexo. Y si A es conexo, pues entonces por uno de los teoremas que probamos también hace rato, entonces su cerradura también es conexa y eso prueba que X es un conexo, ¿no? Porque es la cerradura de un conexo y que digamos que A es conexo, sí, porque H es una función continua y nosotros sabemos que el intervalo es un conexo. Ok, bueno, lo dije así medio rápido, pero a ver si si uno le preguntaran esto en su examen, pues tendría que usar los tres teoremas anteriores y su tarea para decir, ah, pues ya es bien fácil probar que X es conexo, ¿no? Otra vez usamos esta función que vimos que es continua y entonces sabemos que manda este intervalo que por su tarea es un conexo. En un conexo, su imagen es A, entonces A es conexo y luego usamos el teorema que dice que entonces si tenemos un conexo, su cerradura también es conexa y entonces tenemos este espacio que es conexo. ¿Sí? Y se le llama la curva del seno de 1 entre x, la curva del topólogo, y va a ser es una de las cosas, o sea, es un ejemplo que va a salir y salir y salir, y entonces, porque es un ejemplo que sirve para dar muchos contraejemplos, y entonces, pues ahí lo estudian en su casa, y espero que todo el mundo, bueno, lo escriben bien, y espero que se convenzan fácilmente de que de verdad X es un subconjunto conexo de R2. Bueno, entonces ahí lo dejamos y nos vemos pronto. Cuídense.